Pero bueno, vamos a limpiarlo todo, a cerrarlo todo y a poner y a limpiar la consola. Aquí, si ustedes ponen clear all, va a limpiar todo, incluyendo los breakpoints. Si no quieren que limpie los breakpoints, pero sí todo lo demás, le ponen un asterisco. ¿Ok? Entonces vamos a definir un universo de discurso, ya hablando de cosas difusas, y vamos a ponerlo, la vez pasada creo que era de 0 a 10, ¿no? La función que habíamos fabricado, vamos a ponerle y1, era usitriang, que debería de decirme que me falta, y es el universo de discurso y los parámetros, que si mal no recuerdo se daban a manera de vector, como el punto inicial, el punto medio y el punto final. ¿Ok? El punto inicial podía ser, por ejemplo, 2, el punto medio 3 y el último 4. Y ahora, de esta misma forma, vamos a definir un segundo conjunto difuso, pero que va a ir 3, 4 y 5. Ahora, de lo que han estado viendo como teoría, o bueno, antes de eso vamos a graficarlo. Y1, Y2, y pues ahí tenemos nuestros dos conjuntos, bueno, nuestras dos funciones de membresía que representan mi conjunto difuso. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el AND de los conjuntos difusos? Si yo quiero hacer una sentencia lógica que incluya el operador y. Si se fijan, por lo que les comentaba Pedro, hay algunas normas, ¿no? Y yo puedo ver si es máximo, si es mínimo. Sin embargo, si yo conservo la noción de conjuntos, es más o menos obvio pensar que esta parte de aquí, esto que está aquí, es precisamente la intersección de los dos conjuntos. Y la unión, pues va a ser todo lo que está de manera exterior. Y aquí es donde toma sentido la parte de las normas. ¿Por qué? Porque si yo tomo el máximo entre los dos conjuntos, tengo la unión, y si tomo el mínimo entre los dos conjuntos, tengo la intersección. Ahora, no sé qué tanta experiencia en programación tengan, sin embargo, posiblemente esto sea de su agrado. Si ustedes toman, por ejemplo, el máximo de y1, y2, MATLAB, como está acostumbrado a hacer cálculos con vectores y matrices, lo que les va a dar es precisamente la intersección. Entonces vamos a graficar, bueno, esto vamos a comentarlo, y vamos a escribir plot del mismo en int, ¿ok? Y lo corremos. Entonces, si se fijan, les dije intersección, perdón, porque luego como también se está grabando esto, lo que tenemos es la unión de los conjuntos, y si se fijan se hace de la manera más sencilla posible, es una sola línea de código y no tengo que pensar si es la norma no sé cuál, nada más pongo máximo. Ahora, si no tuviera el mismo número de puntos, si fuera un universo de discurso diferente, pues obviamente no podrían hacerlo y tendrían que hacer una interpolación punto a punto, pero no queremos eso. Usualmente siempre lo manejamos en el mismo universo de discurso. Ahora, si yo quiero hacer, esto que tenía que ser la unión, ¿no? Si queremos hacer la intersección, pues como ya se podrán imaginar, hago el mínimo de este lado y digo, si se fijan aquí llega a punto 5. No llega hasta 1. Ahora, ¿cómo pueden verlo en perspectiva? De entrada yo podría hacer esto, podría decirle que lo mantenga en la gráfica. Y luego aquí abajo vamos a usar una cosa que se llaman handlers. El handler es nada más un número de referencia para un objeto en MATLAB. Entonces esta gráfica va a fabricar un objeto en MATLAB. Lo que yo puedo hacer después es asignar una propiedad de ese handler y le voy a poner ancho de línea, por ejemplo. Y le voy a poner un valor de 2. Creo que aquí tengo que ponerlo también como string, pero lo intentaré primero así. ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, lo que estoy diciendo es que grafique primero mis dos conjuntos y que luego encima ponga el valor de la intersección con un ancho de línea más grande. Entonces, cuando yo corro esto, si se fijan, aquí está mi primer conjunto, mi segundo conjunto y la intersección está remarcada. ¿Ok? Si yo hago lo mismo para la unión, voy a reciclar el handler, quiero decir no voy a definir uno nuevo, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces cuando yo corra esto, pues ya tengo la intersección, tengo la unión y tengo los conjuntos originales, aunque no se ven porque, bueno, quedaron completamente cubiertos, ¿no? Si se fijan, cuando ustedes hacen hold on, MATLAB empieza a asignar colores a las, digamos, a lo que sigan graficando, entonces no hay necesidad de que ustedes lo hagan a mano, ¿no?
Este handler también sirve, por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, primero quiero ver la unión, la intersección, perdón, y luego quiero que me muestre la unión, ¿ok? Si yo pongo este comando de pausa, MATLAB no va a avanzar hasta que yo presione una tecla, ¿ok? Entonces, si yo corro esto, primero me va a mostrar la intersección y en el momento en que yo presiono Enter, me muestra la unión. Ahora, si se fijan, este comando de pausa funciona con teclas, pero si yo le pongo un argumento, como 1, por ejemplo, va a esperar un segundo y luego va a pasar inmediatamente a lo que sigue. Si ustedes quieren hacer una animación para ver cómo la función progresa a lo largo de lo que sea, o están tratando de calcular o mover un conjunto difuso para ver dónde se cruza, si quieren hacer una convolución y usan pausa, pueden ir haciendo todas las iteraciones a manera de animación. Si eso lo graban, lo pueden tener como un GIF, si eso lo graban, lo pueden poner como un video en YouTube, y bueno, ya. Eso es hacer animaciones en MATLAB. Hay otras formas, pero esta es, digamos, la más directa, ¿ok? Entonces, lo único que nos falta es, además de la unión y de la intersección, hacer el complemento, o bueno, la negación. Como quedamos que, al menos por el momento, vamos a estar analizando conjuntos que vayan de 0 a 1, o que estén mapeados de 0 a 1, esa negación la podemos manifestar como 1 menos y1, ¿ok? Entonces este 1 menos y1, cuando yo lo grafique, vamos a graficar de nuevo el universo de discurso, la parte negada, el universo de discurso y y1, que es lo que estoy negando. Entonces, si corremos esta parte, se darán cuenta que mi conjunto original era precisamente el rojo, y cuando yo hago la negación obtengo el azul, ¿sale? Si el conjunto no llegara hasta 1, pues tendrían que calcular primero cuál es el máximo. Entonces, digamos que eso lo tendrían que ver después. Sin embargo, si estamos considerando que las cosas llegan a 1, podríamos hacerlo de esta manera. Ahora, ¿cuál es la parte, digamos, interesante de esto? ¿O cuál va a ser algo en donde ya pueden empezar a ver las funciones evaluándose todas contra todas? Sería, por ejemplo, graficar esto, pero hacer una función también unión, pero ya no entre los dos conjuntos originales, sino y1 con el negado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros graficamos la unión? Entonces vamos a ver la intersección de y1 con el negado. Obviamente este tiene que definirse antes, porque si no MATLAB no va a saber cuál es el negado. Y cuando yo pongo play, pues ahí estaba, ¿no? Esa es la unión y esa es la intersección. Entonces, si se fijan, esas operaciones difusas que implican AND, OR, NOT, yo ya puedo irlas incluso anidando y las puedo ir evaluando a manera gráfica o de manera como ustedes quieran. Sin embargo, ya puedo tener la respuesta del conjunto difuso, de los conjuntos difusos. Algo que pueden hacer para que no tengan que estar haciendo esto que yo estoy haciendo aquí es, de la misma forma como definimos la función triangular difusa, definir una que se llame fusi-AND, fusi-OR, fusi-NOT, y entonces podrían ir poniendo entre paréntesis algo como esto. Podrían decir, por ejemplo, fusi-AND de y1 con y2, y eso hacerle un fusi-NOT, y luego hacer un fusi-OR de esto, y2, ¿no? No sé cuánto sea, pero al menos ya puedo hacer toda una función lógica en una sola línea y pues tiene coherencia, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo, ya saben que no es imposición, que precisamente programen fusi-AND, fusi-OR, fusi-NOT, y ya también que hagan el triangular, el trapezoidal, el gaussiano, para que ya empiecen o que ya tengan las respuestas de todas las posibles sentencias lógicas que se les aparezcan, ¿ok? Les voy a mostrar aquí la función trapezoidal. Si se fijan, solamente son más condiciones. Tenemos que saber si estás antes de qué punto, si estás durante el intervalo en que debe ser 1. Sin embargo, bueno, lo importante acerca de esta función es que ustedes tengan la noción de las partes de una función de membresía difusa. En esas partes de la función de membresía difusa ustedes tienen algo que se llama soporte, tienen otra parte que se llama núcleo. No sé si se los comentó Pedro la vez pasada, ¿sí? Entonces, bueno,
Lo que yo haré ahora es probar con una función trapezoidal. Pues fusitrapezoidal, vamos a utilizar algunos parámetros. Vamos a decir que esto empieza 5, 6, 7, 8 y me parece que esto es suficiente. Entonces vamos a graficar y ahí tenemos esa función trapezoidal, ¿ok? Vamos a hacer esto que se vea más largo. Vamos a poner esto hasta el 9, esto hasta el 13, para que la explicación sea más obvia, ¿no? La función difusa en este punto, si nosotros vamos desde el 6 hasta el, me parece que es 9, esto es lo que se llama núcleo de la función. Se llama núcleo porque ahí tenemos la plena certeza de que los valores que están contenidos ahí pertenecen completamente a la etiqueta del conjunto. La parte que se extiende hacia los lados, más allá del núcleo, le llamamos soporte, y esa es una medida pues rápida de la especificidad. En lógica difusa llamamos especificidad a qué tan angosto es un conjunto y a qué, o al revés, algo que no es específico es algo que se ensancha demasiado. Como les comentaba, si este conjunto difuso ya representa alguna característica que tiene que ver, por ejemplo, con alguna longitud o que tiene que ver con alguna temperatura, yo puedo tratar de hacer el conjunto más específico. En el lenguaje natural, cuando nosotros hablamos de algo más específico, lo que intentamos es decir que algo es muy caliente, por ejemplo. Entonces tratamos de concentrar los valores en un espacio pues más reducido. Bueno, tal vez caliente no sea la mejor opción, pero si estamos hablando de cero, por ejemplo, si tenemos negativo, positivo y cero, y queremos que algo sea muy cero, aunque suene chistoso, lo que querríamos es que ese conjunto difuso describa cada vez mejor lo que esté más cerca de cero. Entonces supongamos que ese conjunto que tenemos ahí pues está tratando de describir un intervalo precisamente entre 6 y 9, pero no sabemos si el intervalo en realidad acaba en 6 y 9, posiblemente acababa en 1, posiblemente acababa en 13, y este es un ejemplo de algo que ustedes hacían en experimentación en física, por ejemplo. Si ustedes tomaban una medición, decían E5 más menos 0.05, ¿no? Que era, por ejemplo, la tolerancia del instrumento que estaban utilizando. Si ustedes están haciendo cálculos y dicen, ¿no te acuerdas cuánto le pusiste al osciloscopio? Y dicen, pues me acuerdo que estaba entre la tercera y la quinta década, ¿no? Entonces, esta función trapezoidal me puede servir para representar esa incertidumbre cuando estoy tratando de definir un intervalo. Ahora, no sé si esto también se los comentó Pedro. Sin embargo, cuando ustedes están trabajando con este tipo de funciones, ustedes pueden hacer una función más específica, prácticamente cualquiera. Bueno, vamos a ver el efecto de las dos partes, ¿no? Si ustedes ponen esta función al cuadrado, voy a graficar las dos partes, están haciendo que esa función, que es la roja, se acerque más al intervalo que definieron inicialmente. Eso quiere decir que la están haciendo más específica. Y esta es una regla, digamos, pues que se puede encontrar en algunos libros, que para que ustedes hagan ese conjunto más específico, o si quieren agregar un muy, si quieren hacer un conjunto superlativo, lo que necesitan es elevar a una potencia. Usualmente la definición habitual es elevarla al cuadrado. Si ustedes quieren que sea todavía más específico, pues lo vuelven a elevar al cuadrado, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál es el efecto de hacer exactamente la misma cosa, pero en lugar de una potencia digamos cuadrada, vamos a hacer una raíz cuadrada, y vemos cómo el conjunto entonces empieza a ser menos específico, ¿ok? Sin embargo, si se fijan, el soporte y el núcleo permanecen en donde mismo, ¿no? Si yo quisiera de hecho editar esto para que fuera para nada específico, pues aquí puedo poner algo parecido a esto, ¿no? Cuando yo regrese, pues me voy a dar cuenta de que la función pues es completamente incierta, ¿ok? Y si yo hago lo contrario, si yo hago algo así, pues me doy cuenta de que la función empieza a acercarse muchísimo más a mi intervalo. Esto, si ustedes lo programan, si ustedes lo ponen ya como dilación y como concentración, pues si se fijan, es simplemente la aplicación de estas dos cosas, ¿no? Es llevar el conjunto difuso al cuadrado, y en el caso de acá es llevar el conjunto difuso pero con una raíz cuadrada. De esa forma, si ya ustedes quieren utilizar esto de una manera más que sea más comprensible, ya pueden decir, por ejemplo, fusidil para fusidilación y poner también Y1, ¿no? Entonces obtendríamos pues lo que teníamos anteriormente.
Fíjense que por eso es importante hablar del núcleo y hablar del soporte. Si ustedes tuvieran una función triangular, en donde, vamos a ver, fusi triangular, si se fijan ahí, bueno, tal vez debería de mejorar el intervalo para que no se vea tan compacta. Si se fijan, ustedes ya podrían definir a través de este tipo de funciones algunos conjuntos difusos que posiblemente representen mejor la realidad física del sistema. Porque si bien es cierto que ahorita les hemos comentado que se puede hacer con base en un experto, que ustedes lo pueden hacer de la mejor manera que se les ocurra, la realidad es de que hay varias formas que ustedes pueden encontrar en algunos artículos para definir esa forma de la función. Hay algunas personas que incluso trasladan directamente una función de densidad probabilística, la pasan directamente a una función posibilística sin pensar en las condiciones matemáticas. Eso no se debería de hacer. Sin embargo, bueno, se puede hacer, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran que para una muestra que ustedes están tomando, la función de posibilidad se puede describir más fácilmente con esa línea roja, pues ustedes saben que puede partir de una triangular y ya no se hacen tantas bolas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la idea, ¿no? Si ahora ustedes en lugar de una dilación quieren una concentración, pues se fijan que la función se vuelve más específica y que, bueno, en realidad lo que están logrando es decir, pues muy en el entorno, digamos, de las funciones triangulares. Si ustedes quisieran aplicarlo doble, digo, esto ya tal vez no es necesario que se los diga, pero pues hacen algo como esto, tendrían pues aplicarlo 2 veces, y obviamente si ustedes hacen esto, pues deben de obtener la misma función. Entonces por eso es que digamos que de manera estándar se toma el cuadrado y la raíz cuadrada para que no le pongan lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, para que en realidad pues sí tenga sentido lo que están haciendo. Ahora, por ejemplo, si ustedes ven una función gaussiana, que también es otra de las que tenían que o que deberían programar, esta función gaussiana me va a pedir la media y me va a pedir la varianza. Vamos a, bueno, una varianza más grande para que también se note. Ahí está mi función gaussiana. Digo, esta no tiene mucho sentido que sea difusa, ¿no? Es una gaussiana común y corriente. Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es concentrarla 2 veces, ¿no? Entonces, si se fijan, sigue aparentando una gaussiana con menor varianza. Entonces, en el caso de una gaussiana lo pueden entender de esa forma. Hacer la concentración o hacer la dilación no es otra cosa más que ser más incierto o menos incierto en términos probabilísticos. Entonces, si se fijan, tanto la dilación como la concentración sí conservan una relación fuerte con qué tan dispersas estaban tus muestras, que si recuerdan la tarea 1, bueno, de eso se trataba, ¿no? De identificar en cuanto a precisión o imprecisión, o en cuanto a certidumbre o incertidumbre, si esto tenía que ver con la dispersión de los datos. Entonces, bueno, esta es una manera muy rápida de comprobar que sí, efectivamente, dilación y concentración pues tienen que ver con eso.